Muy bien. Saben que todos los años, desde hace unos cuantos años, Peco siempre nos regala una palabra inspirada por el Señor para el año. Y desde que tengo memoria, esa palabra se ha venido cumpliendo solamente si te la crees. Si estableces esa palabra como una creencia primaria en tu vida, es muy posible que cada una de las cosas que escuchaste la semana pasada se van a cumplir en tu vida. Y este es un año que en nuestro calendario gregoriano está comenzando. El año realmente ya empezó hace un tiempito más atrás. Y empezaron a suceder en nuestras vidas un montón de cosas, como decía Peco. Uno cada vez se vuelve más celoso y más prudente de la manifestación de lo que es el reino espiritual en la vida de uno. Pero sin dejar de mencionar los detalles, es importante poder compartir cuáles son las señales, las claves, las cosas que uno tiene que hacer o dejar de hacer para que esa palabra se vuelva realidad. Y hoy quiero compartir con ustedes lo que es el poder de la expansión. Este es un año de expansión, donde todos nos deberíamos expandir. Y cuando pensamos en expansión, todos los que estamos acá tenemos un concepto diferente de expansión. ¿Por qué? Porque si le pregunto a un futbolista, me va a decir algo. Si le pregunto a una persona que se dedica al mundo de los negocios, me va a decir otra cosa. Si le pregunto de repente a mi amigo Tito Acevedo, capaz que piensa en tener más hijos. O sea, cada uno va a encontrar una definición diferente de lo que es la expansión. Pero en realidad eso no es expansión. Esas son las manifestaciones de la expansión. Entonces, ¿qué significa expansión? Ensanchamiento, agrandamiento, dilatación, difusión, crecimiento, desarrollo, propagación, dispersión. Y todas esas cosas son espectaculares, pero ¿cómo hacemos que eso suceda? Y meditando en este tema, antes de tirarles las claves, que seguramente será la semana que viene, de cómo es que uno hace para expandirse, empecé a tomar nota de las cosas que no permiten que no nos expandamos en la vida. Entonces quiero hablarte, si nos da el tiempo, de 3 cosas que uno tiene que prestar atención si es que realmente se quiere expandir. Y la primera de ellas es algo que hace tiempo venimos hablando, que es el condicionamiento mental colectivo sobre la dualidad. Si hablamos de expansión, estamos hablando de el todo, de lo que Dios manifestó como un todo. Y tener una mentalidad integral, tener una mentalidad espiritual es una consecuencia de haber reprogramado tus creencias. Y la mayoría de las creencias que nosotros traemos desde pequeños tienen conceptos duales, ¿sí? Y todo lo vemos desde la dualidad. Ahora, ¿qué es la dualidad? La dualidad es vivir divorciado de la vida, sin darse cuenta que la vida es la expresión del todo en sus diferentes formas. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero tenemos una mentalidad dual y no nos damos cuenta, y nuestras creencias están operando en nuestra vida desde este concepto de que yo estoy acá y el resto del mundo está afuera, de que inclusive Dios está afuera y yo estoy acá, esperando que Dios en su inmenso amor, un día cuando tire la bolita en la ruleta divina, salga mi número o salga mi nombre. Y esos son conceptos duales, que estamos separados, divorciados de todo lo que nos rodea. Ahora, ¿has considerado cuáles son las creencias que tienes al respecto de eso? Sobre la dualidad. Porque todos los que estamos acá lo tenemos y lo vemos de mayor o menor medida porque es la cultura en la que vivimos. Entonces yo no te estoy diciendo que sos culpable, pero al escuchar una revelación semejante como esta, que venimos escuchando de hace un tiempo, sí lo que sucede es que uno debe tomar conciencia y hacerse responsable de por qué creemos lo que creemos y si lo que estamos creyendo está bien. Y te pregunto, cuando ves a otra persona, ¿qué ves? ¿Ves su forma de pensar? ¿Ves su forma de ser? Porque esto es lo que nos enseñaron, a mirar a las personas y ver cómo piensa esa persona. Y si esa persona piensa como yo,
entonces podemos ser amigos. Y si a esa persona me gusta su forma de ser, entonces es posible que tengamos una relación con esa persona. Lo que sucede es que aún esas dos preguntas podrían estar muy mal planteadas. ¿Por qué? Porque los pensamientos no tienen forma, como así tampoco el ser. Ni los pensamientos, ni las personas tienen forma. Y hay esa canción que dice, y a mí me volvió loca tu forma de ser. Y todos cantamos eso. ¿Sí o no? Y encima tomás un champán y bailás como loco. ¿Por qué? Y porque es parte de la dualidad, del condicionamiento, y la gente canta, escribe esas canciones y nosotros las repetimos como lorito. Ahora, ¿qué tal? ¿Y qué tal si en vez de ver a los demás y sus formas de pensar o de ser, tan solo observas? ¿Qué pasaría si en vez de tratar de mirar la forma, solo observas? ¿Y qué es observar? Observar es el arte de contemplar algo sin la expresa necesidad de etiquetarlo. Y por ende, al observar, podemos ver la vida que hay en los demás y no su manera de pensar o su forma de ser. Y en este concepto de dualidad cultural, a nosotros no nos enseñaron a observar la vida que está en cada persona, sino que nos enseñaron a mirar cómo piensa la persona, cómo es su forma de ser. Y esa es una manera muy superficial. Eso te va a mantener divorciado de la vida. ¿Por qué? Porque siempre vas a ver dualidad, vas a ver que la gente es diferente, es distinta, que él es argentino, que él es hincha de Boca, de Cerro, de Olimpia, que él es rico, que él es pobre. Y vemos solamente la superficie y dejamos de observar la vida que hay detrás de todo eso. Ahora, ¿qué pasaría si al contemplar la vida como un todo inseparable, te despiertas a la verdad que la dualidad es un concepto de la mente y por ende te limita para que te puedas expandir en la dimensión espiritual, la cual es el origen de todo lo visible? Porque todo lo que ves pertenece y se origina en el reino espiritual, en el reino de lo no material. Y ese reino espiritual, que no es un reino de la materia, es de donde proceden todas las cosas que vemos. El problema es que muchas veces nosotros fuimos educados desde la materia, desde lo que vemos, y no desarrollamos la habilidad de observar. Hace unos años atrás leí un libro que me llamó mucho la atención, hablaba de muchas cosas, pero en algunas partes de Japón hasta es de mal gusto que vos preguntes cómo se hacen las cosas si no te tomaste el tiempo primero de observar cómo suceden. Y en muchas culturas orientales la observación es un arte y nosotros no practicamos esas cosas. Nosotros cuando queremos saber algo, preguntamos. ¿Y qué hacemos? Le damos una información superficial a la mente. Entonces pensamos que, ¡ay, qué linda planta! ¿Y cómo se llama? Y ya sabes el nombre de la planta, la etiquetaste y tu mente cree que sabe qué es esa planta, cuando en realidad lo único que sabes es el nombre, lo que sucede en la superficie. Todo lo que sucede con esa planta en un proceso de 1 año, de 4 estaciones de regeneración de vida, solamente lo vas a saber si observas. Frente a mi casa hay un ibapomó, ¿se dice así? Gigante. Impresionante, tiene más de 3 pisos de altura. Y cuando llega la temporada de la primavera, él empieza a renovarse. Y es fantástico ver y observar, sin etiquetar nada, cómo las millones de hojas que tiene ese árbol, que son millones, se empiezan a caer por orden, en un orden muy inteligente y por encima de la capacidad humana de entenderlo. Y todas las hojas de ese árbol se renuevan, lo cual le da un gran trabajo a las personas que tienen que limpiar ahí el edificio, porque se llena de hojas, se tapan las canaletas y después sale la frutita esa, que dicho sea de paso es muy rica. Y pude observar en ese periodo de 1 mes y medio cómo se renovó por completo.
Y eso solamente sucede cuando vos salís de mirar las cosas en la superficie y decir, es un árbol y se llama tal, y te dedicas a observar. Entonces dejas de ver el árbol y ves la vida que está manifestada en el árbol. De eso se trata. Entonces, alejarse de la dualidad, de que yo estoy separado de todas las cosas, eso te va a poner en conexión con la expansión. Vivir divorciado de la vida no es vida, es muerte disfrazada de razón. Y tener la razón es una forma de violencia. La mayoría de los conflictos, las personas los tienen porque quieren tener la razón. Y eso es lo que sucede. Tener la razón es una forma de violencia porque estamos mirando en la superficie. Estamos mirando cómo piensa la otra persona y yo quiero que piense como yo pienso. Y ese es una espiral que no tiene fin. Y es parte del condicionamiento mental colectivo sobre la dualidad, que vos estás allá y yo estoy acá. Entonces solo veo lo que hay en la superficie y no veo la vida que hay detrás de la forma de ser y aún de la forma de pensar. ¿Y quién hablaba de esto? El maestro. Miren lo que dice ahí en Colosenses 3. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Dualidad. Inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos, avaricia, la cual es idolatría, como recién Pecos hablaba. Y después más adelante dice en el versículo 11, en esta nueva naturaleza, en esta nueva concepción de ver la vida como un todo inseparable, no hay griego ni judío, no hay paraguayo ni argentino. Eso es lo que está diciendo. Circunciso ni incircunciso. No hay ateo ni teo. Cuando vos te conectás y empezás a ver la vida que está detrás de todas las formas, sobre todo en las personas, vos dejás de ver las etiquetas. Culto ni inculto. No, yo no me junto con los pobres porque culto ni inculto, sin cultura. Esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Cristo es todo y está en todos. ¿Cómo es posible que Cristo esté en todo? Está. En cada vida que vos ves, está. Aún en personas que ni siquiera se dieron cuenta, ni tomaron conciencia, está. Y a nosotros nos bajaron un mensaje dual de que tenemos que ir a convencerles a las personas para que crean en Cristo, cuando en realidad es Cristo el que ya está en las personas y está en el todo. Y en el otro pasaje dice que Él es la fuerza que une los átomos, que está en el espacio que está entre cada persona. Aún en cada objeto que ves hay una fuerza que parece inanimada, pero que no es, que está unida. Y eso es lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo. Dejen de mirar en la superficie, aprendan a observar la vida. Ya no existen las diferencias. No importa que la persona piense de tal o cual manera, la dualidad te va a contraer. Y si vos te querés expandir, tenés que aprender a mirar la vida, porque la vida es expansión pura. Es imposible que te expandas si no te conectás con la vida y dejas esos conceptos duales. Yo con fulano no quiero estar, yo con esa gente no me junto, todas esas historias. Vos conectate con la vida y la gente que no se te tiene que acercar no se te va a acercar. Cuando te conectes con la vida hay personas que se van a alejar de vos y vos no hiciste nada. Vas a estar mucho más alegre, mucho más feliz, pero hay gente que todavía quiere seguir sufriendo y vos tenés que dejar que sufra. Porque vos no podés salvar a nadie. Al único que vos podés salvar, ¿sabés quién es? A vos mismo. ¿De quién? De vos. De tu mente gótica. De la manera de pensar cultural que tenemos. De una manera dual. Entonces el punto 1. Puedo observar la vida en todo lo que me rodea y disfrutar de ella porque soy la vida en todo y en todos. Puedo observar la vida en todo lo que me rodea y disfrutar de ella porque soy la vida en todo y en todos.
No hace mucho tiempo atrás, una de mis hijas le estaba hablando mal a la otra. ¿Y saben lo que hice? Fui al cuarto, agarré el espejo y se lo puse. Y le dije a una de ellas, ahora le vas a decir lo mismo que le dijiste a tu hermana, pero te vas a mirar al espejo, porque tu hermana es un espejo. ¡Ah! No puedo, papá. Decilo, dale. No, papá, no sirve eso. ¿Segura? Le puse el espejo. Dije, tu hermana es parte de la vida que vos sos. Que lo entiendas o no lo entiendas es otra cosa. Pero vos no te podés hablar de esa manera. Te estás faltando vos el respeto. No es que a nosotros nos enseñaron que hay gente que te falta el respeto. Nadie te falta el respeto. Vos te lo faltás. Y si vos considerás que alguien te está faltando el respeto, es porque vos te lo estás faltando. Y esa persona te está haciendo recordar que vos no te estás respetando. No, pero ¿qué es lo que estás diciendo? La verdad, es lo que es. Si vos crees que alguien te faltó el respeto, es porque vos te lo faltaste y esa persona sencillamente te recordó que te tenés que respetar un poco más. Entonces, cuando vos empezás a mirar el espejo y vos ves que el espejo es diverso y vos te empezás a ver en cada una de las otras personas que te rodean, vos decís, wow, el espejo es infinito, el espejo es hermoso, el espejo es espectacular. ¿Por qué? Porque dejan de haber personas lindas y feas, gordas y flacas, peludos y pelados. Dejan de existir y empezás a mirar la vida que hay en el todo. Ustedes han notado que son muy pocas las personas que se miran a los ojos cuando se saludan. Y han observado que los ojos no envejecen. Puede envejecer la piel, pero la mirada, que es la lámpara del alma, por eso lo dice, no envejece. ¿Por qué? Y porque fuimos diseñados para ser siempre jóvenes y para poder conectarnos con la vida, no con la forma. Entonces, cada uno de los que estamos acá somos un espejo para otras personas y para nosotros mismos. Entonces, mire lo que dice Juan 17:20, el maestro hablando de este tema. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿En dónde? En la vida. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que las personas tomen conciencia de este mensaje. Que todos somos parte del uno. Y señores, en el nombre de Dios se ora por ir a la guerra, se ora por asesinar gente, se agradece por todas esas cosas y eso es locura. Eso es demencia colectiva. El maestro te está diciendo, no existe la dualidad, existe la unicidad. Es infinita porque está diversificada, pero somos uno. Somos uno. Otra cosa que te puede limitar para que te expandas es la semántica o la interpretación condicionada de aquello que señala una verdad. Ni siquiera estoy hablando de la verdad porque ella no puede ser expresada con palabras, como lo dijo el maestro, pero sí se puede señalar. Ahora, ¿qué es la semántica? Y esto es algo que sin darte cuenta te puede robar la expansión. La semántica es la manera en cómo nosotros nos referimos a ciertas cosas, es solo eso. Y lo que sucede es que si las cosas que escuchamos no son de la misma manera en cómo estamos acostumbradas a escucharlas, entonces las rechazamos naturalmente. Y la semántica es algo a lo cual uno le tiene que prestar atención. Por ejemplo, si yo te digo, Jesucristo es la luz, todo el mundo me va a decir, amén. Ahora, si yo hago un breve ajuste contemporáneo de esto y te digo, Jesucristo es el iluminado de la humanidad. ¿Qué pasa lo que es el iluminado?
Y es como que, sin darnos cuenta, rechazamos por semántica. Y yo no tengo la menor duda que Jesús fue el iluminado, fue la luz personificada. El Cristo era la luz y se personificó en Jesús. Pero si vos decís eso, ¿y cuál es la nueva doctrina? No existe nueva doctrina. Es una cuestión de semántica. Si yo te digo la Biblia es la palabra de Dios, la mayoría de la gente que cree en esto te va a decir amén. Ahora, si yo te digo, la Biblia son palabras inspiradas por la fuente de la vida que señalan la verdad. ¿Qué es lo que está enseñando? No estoy enseñando nada. Es lo que es. La Biblia señala cuál es la verdad. ¿Cuál es el problema? Que la mayoría de la gente condicionada idolatra la señal y no se conecta con la verdad. Porque eso es lo que es la Biblia. La Biblia es espectacular, es buena, inspirada por Dios. No se discute, pero te señala una verdad. ¿Por qué? Porque yo no te puedo contar la verdad, la tenés que observar desde lo más profundo de tu ser. Nadie te puede enseñar la verdad. No es lo mismo, por ejemplo, les voy a poner para que ustedes me capten lo que les estoy diciendo. El otro día estaba sentado con Pecos. Estábamos juntos. Y de repente aparece frente a nosotros un ave magnífica. Y él no la estaba viendo. Y yo no quería interrumpir ese momento hablando. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Yo le señalé lo que estaba sucediendo adelante y hice esto. ¿Y qué hizo él? Miró. Y él miró lo mismo que yo estaba mirando. Y después que el ave pasó, nos miramos y dijimos, wow. Y vimos lo mismo, solo que a él le llamó la atención la columna perfecta que tenía esa ave. Y a mí me llamó la atención cómo desplegaba las alas. Hubiera sido muy distinto si yo le hubiera dicho, mirá ese pájaro. Mirá esa ave. Es muy distinto a que yo te diga lo que tenés que mirar o a que yo te señale una verdad. Y de eso se trata. Y la palabra de Dios es perfecta. Es un instrumento espectacular. Pero hay mucha gente que se estanca ahí, en la interpretación, que a su vez, muchas veces, es interpretación de otras personas para otra época. ¿Y qué sucede con las personas? No se pueden expandir. ¿Por qué? Porque se quedaron en la letra. Y la palabra de Dios tiene dos traducciones, logos y rema. Logos, lo que está escrito, lo que te señala la verdad. Rema es cuando entendés la verdad que está expresa en las palabras que señalan la verdad. Es así de sencillo. ¿Y a nosotros qué nos enseñaron? La verdad. La verdad no puede ser enseñada, la verdad es, y la Biblia la señala, y vos la vas a descubrir por vos mismo, y eso es algo maravilloso, es espectacular, pero es semántica. Si yo te digo, Juan está lleno del Espíritu Santo, vos me vas a decir, ok, pero si yo te digo, Juan tiene una energía divina, una buena onda única, un espíritu de alegría que lo llena todo de vida, lo que menos dije es que está lleno del Espíritu Santo, pero sin embargo lo dije con otra semántica, que es lo mismo, separado para, exclusivo, único en su género. Y es como que nos atascamos ahí en la semántica. Y como se dijo algo que no me gustó. Y si no te gustó, ¿y cuál es el problema? A vos no te gustó. A mucha gente sí le gustó. O al que lo dijo lo tenía que comunicar de esa manera, justamente para que no te guste, para que te destrabes. Para que no sea fiel a la semántica. Porque hay gente que es fiel a la semántica. A la 1960. Hay gente que vos le lees un pasaje de una traducción actual de la Biblia y te lo rechaza. ¿Por qué? Porque fue condicionado con una versión antigua. Entonces habla en un lenguaje antiguo.
tiene creencias establecidas en un español antiguo que ni siquiera los españoles utilizan. Y la persona cree que eso es espiritualidad, eso es locura. Eso es semántica pura, está atascado en la semántica. Es así. Ahora, ¿acaso nosotros no estamos manifestando al que hace nueva todas las cosas? ¿Acaso de eso no se trata? De que nosotros podamos manifestar, porque eso lo dice en Apocalipsis, he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y si Él va a hacer nueva todas las cosas, algo tiene que suceder, algo te tiene que incomodar, las cosas no pueden ser iguales. Hay cosas nuevas que se tienen que habilitar. ¿Quién te regala una nueva era en tu vida? A Jim Bab, año de expansión, de conciencia divina, de conexión con la conciencia divina. ¿Quién es el que te regala una nueva era, un nuevo año? La fuente de la vida. Ahora, muchas veces, ahí adentro tuyo hay un pequeño personaje que es el ego, que no es ni bueno ni malo, es inconsciente nomás. Y rechaza eso. En contubernio con la mente, que muchas veces es escasa, que solo busca la riqueza material y no la abundancia del reino espiritual, como Peco lo mencionaba hace un ratito. Si quieres expandirte, no te permitas atascarte en la semántica. Muchas veces lo que tu mente no comprende es porque el problema es solo tu mente, no eres tú. El problema es que estamos tan identificados con nuestra mente que pensamos que tenemos un problema. No tenés ningún problema si no lo entendés, tranqui. Solo piensas que tienes un problema, pero en realidad no lo tienes. No existen problemas. Yo me decía, pero ¿y cómo Dios va a hacer algo que yo no entiendo? Yo tengo que entenderlo a Dios. No. En 16 años de haber experimentado esto, todo lo que Dios hizo, Yuri nunca lo entendió al principio, Yuri lo entendió al final. Pobre Yuri, sé como Yuri. Está de moda en el Facebook. Lo entendía después. Cuando Peco me hablaba y me decía, che, ¿qué tal la zanahoria? Y yo era gerente de un canal de televisión. ¡Ja! El ego ahí. Me creía importante. Mi hija de 11 años tiene un canal en YouTube. Psh, psh, psh. Encima le ven más a ella que al canal. Y me decía, ¿qué tal la zanahoria? Y yo me enojaba, porque con la zanahoria yo pagaba el alquiler, las cuentas, diezmado. ¡Guau, guau! Pero era una zanahoria. Y un día me dijo, vos tenés que renunciar. ¿En serio? ¿Cuándo? Ya no más. Bueno, fui, renuncié. Misericordia. ¿Y de qué vamos a vivir? No sé. Yo agradezco tanto por esa mujer porque nunca me echó de casa por esas cosas. O sea, otra que también anda mal de la cabeza. Gracias a Dios. Pero no lo entendíamos en su momento. Pero ¿saben qué? Era el perfume de la libertad. No lo entendía, pero se olía en el ambiente. Ahora vos me decís, no, pero yo tengo que entender. Yo tengo que entender. Ahora, que ella, la mente, esté al control y condicionada, no quiere decir que cada vez que surjan cosas nuevas debas someterte a ella. O sea, a esa manera condicionada de pensar. Por el contrario, mira lo que dice acá el apóstol Pablo. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad. ¿Saben cuántas veces a Peco, a mí nos han tratado de necios? Desde la razón, un montón. Y está todo bien. Y no las puede entender, no las puede entender, no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. Entonces están en dos frecuencias, uno está en AM y el otro está en FM, no va a entender. Imposible. Entonces, ¿cuál es el problema? Que vos te creas que sos espiritual. Entonces, es mejor nomás que observes cuál es tu condición. Si tu condición es de hombre natural o de mujer natural. Porque desde ahí muchas cosas pueden suceder. Ahora, cuando vos te crees que sos un maestro porque te leíste la Biblia 5 veces y hace 15 años que venía a este lugar o algún otro, o que has hecho turismo religioso, eso no es garantía de nada, es autoengaño. Entonces, que no entiendas algo que Dios está haciendo, tranquilo, es buena señal. Si no lo entendés, es buena señal. ¿Por qué? Porque algo va a suceder. Cuando Abraham le dijo al Señor, vas a sacrificar a tu hijo, ¿qué le dijo Abraham? No estoy de acuerdo, No. Este es el único que tengo y Sara ya no anda para nada.
Porque encima sobre él estaba la promesa. Sobre él estaba la promesa. Sobre Isaac. Y encima el mismo que se lo regaló se pide que ahora se lo devuelva. Obvio que no lo entendía. Pero Abraham tenía una mente iluminada. ¿Ah? El tipo lo discernió espiritualmente. Y dijo, ok, por algo será. Y por algo fue. Ahora, ¿te imaginas si él hubiera tenido la actitud de la mayoría de las personas que hoy tenemos en esta cultura condicionada? Y eso es lo que vos tenés que prestar atención. Si realmente estás tan condicionado que perteneces a esa categoría de hombre natural o de mujer natural que no entendés, y tranquilo si no entendés. Está espectacular, pero ojo, el hecho de que no entiendas no te acredita para que armes una revolución del ego. Porque muchas veces es lo que sucede. Hay gente que no ve, ¿sí? Y te dice que vos estás equivocado. ¿Cómo es eso? ¿Alguno de ustedes alguna vez cometería la locura de irse a un oculista ciego? Jamás. Es más, si vos llegas y ves que el oculista tiene unos lentes así, me siento bien, doctor, gracias por todo. Y te buscas otro oculista. ¿Por qué? Porque en estas cosas vos estás buscando gente que la vea. Y así funciona, es así. Es más, el Señor ahí en Apocalipsis, y te lo pongo ahí, dice, he aquí hago nuevas todas las cosas. Y cosas nuevas empiezan a pasar a tu alrededor. Y si te descuidas, la mente te dirá, cuidado, eso es nuevo y como es nuevo es malo. Jamás lo malo que viene de la fuente, jamás lo que viene de la fuente de la vida es malo. Y nosotros estamos acostumbrados a que si no lo entendemos es malo. No lo rechaces. Date una oportunidad. Vos date una oportunidad de ir procesando lo que está sucediendo a tu alrededor. Ahora, si no te das esa oportunidad, ¿sabes lo que dice Dios cuando Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida y vos no querés? Ok, dice Dios, si lo nuevo es malo aún para ti, adiós. A Dios, no Dios. ¿Cómo quedás? En estado natural, ciego, solamente viendo lo que sucede en la superficie, con una mentalidad dual, separada de todo, violándote a vos mismo y perdiéndote la increíble experiencia de manifestar la vida, conectado con todo lo que te rodea. Entonces no te tranques, no te empantanes en lo que no comprendes. Mira lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo, de tu manera de pensar y de la doctrina, conceptos y semántica. Persiste en ello. ¿Persiste en ello en qué? ¿En la doctrina? No, en estar alerta, en tener cuidado de uno mismo. ¿Por qué? Porque el ego y la mente siempre están ahí. Y cuando te descuidas, ¡pip!, te durmió. Y le está diciendo, ten cuidado de ti mismo y persiste en estar alerta. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Persistí en eso, en estar alerta. No en ser fiel a la semántica, no en ser fiel a tu manera de pensar. Por Romanos 12 dice que tu manera de pensar de hoy, de todos nosotros, se va a ir renovando continuamente a medida que la expansión de la vida suceda desde adentro hacia afuera. E inexorablemente la mente se va a tener que actualizar. Entonces no lo resistas, deja que suceda. Persiste en estar alerta de ti mismo, de tu manera de pensar y de la doctrina. Entonces, punto 2, puedes vivir experiencias y expandirte si logras destrabar el mundo de los conceptos y de la semántica. Si lo logras destrabar, vas por buen camino. No importa que no lo entienda, investiga, busca, pide. Dice que el que pide sabiduría se le da, no dice el que pide conocimiento. Más adelante hablaremos de eso, son dos cosas distintas. También algo más que debes observar es el nivel de aceptación que tienes sobre lo que sucede. La mayoría de las personas viven sus vidas desde el rechazo y sin darse cuenta rechazan todas las cosas que les harían bien. La mayoría de nosotros vivimos un cristianismo, muy entre comillas, desde el rechazo.
Sin embargo, el apóstol dice ahí en Romanos 8:28 que todas son todas, sin descuentos, ayudan a bien. Sin embargo, las personas rechazan naturalmente el maltrato. Yo no me merezco que vos me trates así. Rechazan la enfermedad. Ay, esta enfermedad me está por matar. Sí, te va a matar. Ay, esta enfermedad, este es mi dolor de cabeza. Ay, yo no sé, pero algo me pasó. Estoy enfermo. Y se rechaza. ¿Y qué haces? ¿Cuál es el...? Te voy a decir algo. ¿Sabes cómo vos te podés dar cuenta que estás rechazando la enfermedad? Y voy a decir esto con todo respeto. Cuando te va al médico. ¿Por qué? Porque el médico es otro que fue educado para rechazar la enfermedad. ¿Por qué? Y porque el médico no trata el origen de la enfermedad, trata nomás lo que sucede. El médico o la medicina de hoy en día solo trata a la manzana que está podrida. No revisa por qué el árbol está generando manzanas podridas. Eso se llama medicina paliativa. Es un negocio. Entonces tenés que ponerle curita, algodoncito, antibiótico y te tienen en la rosca, gastando plata. Pero son pocos los médicos. Gracias a Dios por Raúl González que está acá. Son pocos los médicos que se van al origen. Mi esposa es mi doctora. Impresionante. La otra vez así le dio en el ojo. Yo andaba estornudando mucho y me dice, vos te andás preocupando por algo. No, el aire acondicionado y yo no tengo pelo. No. Ni el aire, ni el pelo, ni la peluca. Vos estás estornudando porque estás preocupado por algo. Ya. Estaba preocupado. Me preocupé y ¿qué hizo mi cuerpo? Me empezó a avisar de que yo estaba preocupado. Porque hace la mente, no, yo no estoy preocupado, yo estoy bien, soy muy espiritual. ¡Bola! Una preocupación de loco tenía. Dejé de preocuparme en un segundo. Presté atención a lo que estaba sucediendo. ¿Y qué pasó? Dejé de estornudar. Así que si me ves estornudar por ahí, vos me podés decir, Yuri, ¿estás preocupado? Y te lo voy a agradecer muchísimo. Porque capaz que me dormí. Dejé de estar alerta y empecé a pensar en la preocupación. Entonces vemos la enfermedad como una enemiga y la rechazamos. Las circunstancias. La gente todo el tiempo está rechazando las circunstancias. Los problemas, los conflictos, las deudas, bla, 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 bla. Gente que viene, gente que se va. Rechazamos y no nos damos cuenta. Hay familias que han despedido a seres queridos en este lugar y en otros. Y les hemos ayudado a atravesar eso. En estos días sucedió algo también así similar. Y muchas veces vos ves esas situaciones que se tratan desde el rechazo. La soledad, las personas rechazan. ¿Por qué? Porque no aprendieron a estar solas consigo mismos. Y las penurias, y etcétera, y etcétera, y etcétera, y puedo seguir. Y en nuestra cultura, que ñembo nos creemos espirituales, rechazamos estas cosas sin darnos cuenta. Las rechazamos. Es más, te digo, es imposible que te expandas desde el rechazo porque lo que llega a tu vida es con el divino propósito de producir un mayor nivel de conciencia en tu vida. Te lo leo de nuevo. Es imposible que te expandas desde el rechazo porque lo que llega a tu vida es con el divino propósito de producir un mayor nivel de conciencia en tu vida. La vida es un espejo. Lo que hoy sucede a tu alrededor es lo que sembraste tiempo atrás, lo has producido. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, en vez de rechazar la situación que hoy te toca vivir, tienes que hacer algo más inteligente. Decía, te cuento. Pero mirá las frases inspiradas desde la no aceptación. ¿Qué yo hice para merecer esto? ¿Escucharon esa frase? Es una frase que nace desde el rechazo a la vida, a lo que hoy es. ¿Por qué y para qué me pasa esto? Ay, Señor, yo sé. Rechazo. Si hubiera hecho las cosas de otra manera, gracias a Dios que no las hiciste. ¿Sabe qué? Regálate algo hoy. Regálate a vos mismo una gratitud de decir, menos mal que me equivoqué tanto. Menos mal que remetí la pata. ¿Cómo me agradezco haberme equivocado tanto? ¿Cómo me agradezco haberme casado contigo? Agradecé. Esta semana una persona me dijo, andaba re preocupada. No, yo me preocupo porque soy así, porque me preocupo de las cosas que me importan. Y le puse, ¿y qué ganas preocupándote? Es que yo soy así.
Claro, la persona se identifica con la preocupación. ¿Y cómo vive? Preocupada. Y te dejo con esta última así frase para hacerla corta, pues en el Facebook anda dando vueltas, ¿eh? Dios le da sus mejores batallas a sus mejores soldados. ¿Y qué dice la gente? Porque si vos le pedís esto a Dios, Dios te lo va a dar. Vas a vivir luchando de guerra, de pelea en pelea. ¿Y quieres ser un soldado de Dios? No, eso no enseña el maestro. El maestro no vino acá a armar la guerra. Si nosotros acá pero tenemos todos esos conceptos del Antiguo Testamento y le cortamos la cabeza a todo el mundo. No. Entonces, cuidado que esto se puede convertir en una creencia. Y vas a tener una vida ¿de qué? De batalla. Y la expansión y la abundancia en la otra cuadra. Y vos sufriendo en Cristo Jesús, gloria a Dios, aleluya. Eso se llama demencia. Es así. No te enojes, pero es así. En el reino espiritual no existen palabras inocentes. Todo sucede porque de alguna manera lo generaste, consciente o inconscientemente. Pero eso no es lo grave. Lo grave es que tú lo rechaces. ¿Que rechaces qué cosa? Tu presente. Lo que hoy es. Eso es lo grave. ¿Por qué? Porque lo que hoy es lo que precisas para ir al reino de la expansión. Amén. Entonces, con esto les dejo. Punto 3. Puedo vivir desde la aceptación, ya que es el génesis de todas las cosas nuevas que deseo que pasen en mi vida. Podés vivir desde la aceptación. Y te puedo asegurar que una vez que empieces a aceptar todo, y vos decís, pero eso no es muy tonto. No, parece, pero es una perla. Cuando empezás a aceptar el presente con todo lo que es, wow. Te puedo asegurar que vas a tener el mayor año de expansión que jamás hayas visto en tu vida. La dualidad es vivir divorciado de la vida, sin darse cuenta que la vida es la expresión del todo en sus diferentes formas. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero tenemos una mentalidad dual y no nos damos cuenta y nuestras creencias están operando en nuestra vida desde este concepto de que yo estoy acá y el resto del mundo está afuera, de que inclusive Dios está afuera y yo estoy acá esperando que Dios en su inmenso amor un día cuando tire la bolita en la ruleta divina salga mi número o salga mi nombre. Y esos son conceptos duales, que estamos separados, divorciados de todo lo que nos rodea. Ahora, ¿has considerado cuáles son las creencias que tienes al respecto de eso? Sobre la dualidad. Porque todos los que estamos acá lo tenemos y lo vemos de mayor o menor medida porque es la cultura en la que vivimos. Entonces yo no te estoy diciendo que sos culpable. Pero al escuchar una revelación semejante como esta, que venimos escuchando de hace un tiempo, sí lo que sucede es que uno debe tomar conciencia y hacerse responsable de por qué creemos lo que creemos y si lo que estamos creyendo está bien. Y te pregunto, cuando ves a otra persona, ¿qué ves? ¿Ves su forma de pensar? ¿Ves su forma de ser? Porque esto es lo que nos enseñaron, a mirar a las personas y ver cómo piensa esa persona. Y si esa persona piensa como yo, entonces podemos ser amigos. Y si a esa persona, junto a una persona que se dedica al mundo de los negocios, me va a decir otra cosa. Si le pregunto de repente a mi amigo Tito Acevedo, capaz que piensa en tener más hijos. O sea, cada uno va a encontrar una definición diferente de lo que es la expansión. Pero en realidad eso no es expansión. Esas son las manifestaciones de la expansión. Entonces, ¿qué significa expansión? Ensanchamiento, agrandamiento, dilatación, difusión, crecimiento, desarrollo, propagación, dispersión. Y todas esas cosas son espectaculares, pero ¿cómo hacemos que eso suceda? Y meditando en este tema, antes de tirarles las claves, que seguramente será la semana que viene, de cómo es que uno hace para expandirse, empecé a tomar nota de las cosas que
no permiten que no nos expandamos en la vida. Entonces quiero hablarte, si nos da el tiempo, de 3 cosas que uno tiene que prestar atención si es que realmente se quiere expandir. Y la primera de ellas es algo que hace tiempo venimos hablando, que es el condicionamiento mental colectivo sobre la dualidad. Si hablamos de expansión, estamos hablando de el todo, de lo que Dios manifestó como un todo. Y tener una mentalidad integral, tener una mentalidad espiritual es una consecuencia de haber reprogramado tus creencias. Y la mayoría de las creencias que nosotros traemos desde pequeños tienen conceptos duales, ¿sí? Y todo lo vemos desde la dualidad. Ahora, ¿qué es la dualidad? Muy bien. Saben que todos los años, desde hace unos cuantos años, Peco siempre nos regala una palabra inspirada por el Señor para el año. Y desde que tengo memoria, esa palabra se ha venido cumpliendo solamente si te la crees. Si estableces esa palabra como una creencia primaria en tu vida, es muy posible que cada una de las cosas que escuchaste la semana pasada se van a cumplir en tu vida. Y este es un año que en nuestro calendario gregoriano está comenzando. El año realmente ya empezó hace un tiempito más atrás. Y empezaron a suceder en nuestras vidas un montón de cosas, como decía Peco. Uno cada vez se vuelve más celoso y más prudente de la manifestación de lo que es el reino espiritual en la vida de uno. Pero sin dejar de mencionar los detalles, es importante poder compartir cuáles son las señales, las claves, las cosas que uno tiene que hacer o dejar de hacer para que esa palabra se vuelva realidad. Y hoy quiero compartir con ustedes lo que es el poder de la expansión. Este es un año de expansión, donde todos nos deberíamos expandir. Y cuando pensamos en expansión, todos los que estamos acá tenemos un concepto diferente de expansión. ¿Por qué? Porque si le pregunto a un futbolista, me va a decir algo. Si le pregunto, muy superficial. Eso te va a mantener divorciado de la vida. ¿Por qué? Porque siempre vas a ver dualidad, vas a ver que la gente es diferente, es distinta, que él es argentino, que él es hincha de Boca, de Cerro, de Olimpia, que él es rico, que él es pobre. Y vemos solamente la superficie y dejamos de observar la vida que hay detrás de todo eso. Ahora, ¿qué pasaría si al contemplar la vida como un todo inseparable, te despiertas a la verdad que la dualidad es un concepto de la mente y por ende te limita para que te puedas expandir en la dimensión espiritual, la cual es el origen de todo lo visible? Porque todo lo que ves pertenece y se origina en el reino espiritual, en el reino de lo no material. Y ese reino espiritual, que no es un reino de la materia, es de donde proceden todas las cosas que vemos. El problema es que muchas veces nosotros fuimos educados desde la materia, desde lo que vemos, y no desarrollamos la habilidad de observar. Hace unos años atrás leí un libro que me llamó mucho la atención, hablaba de muchas cosas, pero en algunas partes de Japón hasta es de mal gusto que vos preguntes cómo se hacen las cosas si no te tomaste el tiempo primero de observar cómo suceden. Y en muchas culturas orientales la observación es un arte y nosotros no practicamos esas cosas. Nosotros cuando queremos saber algo, preguntamos. ¿Y qué hacemos? Me gusta su forma de ser, entonces es posible que tengamos una relación con esa persona. Lo que sucede es que aún esas dos preguntas podrían estar muy mal planteadas. ¿Por qué? Porque los pensamientos no tienen forma, como así tampoco el ser. Ni los pensamientos, ni las personas tienen forma. Y hay esa canción que dice, y a mí me volvió loca tu forma de ser. Y todos cantamos eso. ¿Sí o no? Y encima tomás un champán y bailás como loco. ¿Por qué? Y porque es parte de la dualidad, del condicionamiento y la gente
canta, escribe esas canciones y nosotros las repetimos como lorito. Ahora, ¿qué tal? ¿Y qué tal si en vez de ver a los demás y sus formas de pensar o de ser, tan solo observas? ¿Qué pasaría si en vez de tratar de mirar la forma, solo observas? ¿Y qué es observar? Observar es el arte de contemplar algo sin la expresa necesidad de etiquetarlo. Y por ende, al observar, podemos ver la vida que hay en los demás y no su manera de pensar o su forma de ser. Y en este concepto de dualidad cultural, a nosotros no nos enseñaron a observar la vida que está en cada persona, sino que nos enseñaron a mirar cómo piensa la persona, cómo es su forma de ser. Y esa es una manera muy